Hola hermanos, el día de hoy, 10 de enero del 2024, es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Ya lo saben, hemos vuelto al tiempo ordinario desde ayer prácticamente y seguimos adelante. Muy bien, fíjense, no sé si recordarán que el martes pasado, no ayer, sino la semana pasada, el 2 de enero, celebramos la memoria de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio el Grande. Y yo les hablé de que la familia de Basilio había sido una familia con un montón de santos, su abuela Macrina, su mamá Emelia, que de hecho Emelia, su papá había sido mártir, el papá de Basilio que se llamaba Basilio, su hermanita Macrina, su hermano menor Pedro de Sebaste y el otro hermano, Gregorio de Niza. Pues hoy es día de San Gregorio de Niza, para que vean ustedes cómo es la cosa. ¿Por qué no se celebran juntos? Probablemente porque Gregorio de Niza no es doctor de la iglesia. San Gregorio Nacianceno, el amigo de ellos, y San Basilio, el hermano, sí son doctores de la iglesia. Gregorio de Niza no. Fue mucho más prolífico en escribir, y por eso precisamente o posiblemente es que hay ahí el problema, porque en algunos de sus escritos, siguiendo la teología de Orígenes, parece caer en la apocatástasis, es decir, en creer que la condenación no es eterna, sino que es temporal, y en algún momento los que se han condenado serán perdonados. No está muy claro, de hecho no lo está. Entonces les digo eso para que vayamos por partes. A ver, se supone que lo más temprano que debe haber nacido es en el año 330, pero la mayoría de los expertos se decanta por decir en el 335, nace en el Ponto, allí en Cesarea de Capadocia. Por eso son él, junto con los otros dos, Basilio y Gregorio Nacianzo, se les considera los padres capadocios, son muy importantes para la teología, muy importantes. Bueno, entonces resulta ser que, fíjense, eran 5 hermanos y 4 hermanas, era una familia bastante grande. Basilio, el papá, era un profesor de retórica y originalmente él también, Gregorio de Niza, pasará a ser profesor de retórica. Mientras Basilio y Gregorio se van de eremitas, fundan un monasterio, ¿se acuerdan de esa historia, no? Que les conté el martes pasado? Pues él no. Él, de hecho, incluso se sospecha que se casó, solo que la fulana con la que dicen que se casó, se confunde uno porque no sabe si, por ejemplo, Gregorio de Nacianzo, cuando le escribía alguna carta y le hablaba de Teosebia, parece más bien que era una hermana y no propiamente la esposa. De hecho, él escribe un tratado sobre la virginidad precioso, que realmente es una base para comprender el celibato, por ejemplo, hoy en día. Pero bueno, entonces les digo eso para que vean lo complejo, ¿no? Que puede resultar a veces el tema estamos hablando evidentemente del siglo IV, es complicado, ¿no? De tenerlo todo tan clarito. Bueno, resulta ser que a él lo nombran obispo en Niza. Él era solamente lector, ese era su cargo, digamos, dentro de la iglesia, y era profesor de retórica y profesor de gramática. Era con su filosofía neoplatónica muy bien equilibrada su cabecita, pero lo nombran obispo de Niza, que era un pequeño pobladito ahí en Capadocia. Lo ordena obispo su hermano Basilio, y entonces, pero fíjense que no era que estaban tan de acuerdo, tenían algunos roces, porque Gregorio era un poquito más abierto con los herejes. Él tenía una conciencia del perdón hacia los herejes mucho mayor que la de Basilio, era tajante, Basilio no se andaba por las ramas. Ambos van a combatir el arrianismo, y serán ellos los que prácticamente eliminan el arrianismo del mundo oriental, y en el caso de él, sobre todo a partir del sínodo de Antioquía del 379, acuérdense que en ese año precisamente es cuando muere Basilio, pues resulta que Gregorio va a ser el gran defensor de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, contra los macedonianos, contra el apolinarismo, él va a ser, pero clarito, el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad y él defiende la Trinidad. Hay un discurso que pronunció en el Concilio de Constantinopla muy famoso del 381 en el que él defiende la Santísima Trinidad. Doctrina católica absoluta, ahí no hay para dónde hacerse. Y ya les digo, incluso lo trasladaron a la diócesis de Sebaste, pero estuvo muy poco tiempo y ahí ponen a Pedro, el hermanito menor de ellos. Entonces ponen a Pedro y él va a quedarse ahí en Niza. Pero ya les digo, sus escritos, sus comentarios sobre la creación, sobre Moisés, o sea, es decir, comentó mucho del Antiguo Testamento y aplicándolo a la realidad del Nuevo Testamento, gran escritor, gran defensor de la fe, con una mentalidad, miren, tenía claro, por ejemplo, y es difícil en esta época, ¿no? Pero él estaba en contra de la esclavitud.
y estaba tajantemente en contra de los esclavos, y él lo escribía, y eso, claro, en la época es complicadísimo, como les digo, no era tan fácil. Bueno, en fin, va a morir precisamente un 10 de enero del año 399, 400 se supone. Y bueno, ya les digo, no es doctor de la iglesia, repito, por estas sospechas que pueden caer sobre algunos de sus escritos, que no sabemos si son de él propiamente o si son de algunos de los discípulos, de algunos de los que comentaron algunas de sus cosas y que eso pues lo llevaron de esa manera. Bueno, evidente, ya les digo, sus escritos son importantísimos para la historia de la iglesia y sobre todo para la defensa de la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, vamos a las lecturas que ayer, oigan, yo me tardé bastante ayer, lo admito. Bueno, seguimos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y luego el 19 al 20, la vocación de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, yo sé que ustedes pueden, la palabra nos golpea a todos de diferente manera, ¿no? Y es normal, es natural, no es una cosa que tiene obligado a que crean lo que yo les digo, no, tampoco, o más bien dicho, no, que crean, no les voy a decir ninguna mentira, pero a lo que me refiero es que la parte de la palabra que escuchamos, que sea la que a usted le llame la atención, pero es que yo me quedo pensando en la figura de Elí. Qué tipazo, Mal los hijos, ¿no? Hofni y Pinhas, esos desgraciados le salieron mal. Así pasa a veces, ¿no? No somos dignos de nuestros padres. Y en el caso de Elí le fue mal con esos dos hijitos porque hasta se va a perder el arca de la alianza. No sé si lo leemos la otra semana eso. En fin, pero en el caso de Elí es una persona, acuérdense, cómo trató a Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Cómo la trató, la acompañó, la ayudó, le hizo ver, cuando ella le contó que se estaba desahogando delante del Señor, él no la quiso corregir y cuando se dio cuenta que él se había equivocado, pues la ayuda, ora por ella, la acompaña. Y aquí es un excelente director espiritual. Imagínense ustedes que lo estén despertando a usted a medianoche, hombre. Olvídese que vengan a molestarlo. ¿Qué va a decirle usted? Vete a acostar, hijito mío. Perdete, desgraciado, déjame dormir. Sería más o menos lo que uno les diría, ¿no? Pues sí, pero aquí no, aquí hay un gesto bello de parte de él. Se da cuenta, él es el que percibe que quien le habla a Samuel es Dios. Miren, eso es una gracia que hay que pedir para los confesores, para los directores espirituales, que sepamos ayudarle a la gente a encontrar a Dios, que sepamos disponer a la gente para decirle: habla, Señor, tu siervo te escucha. Punto. No, dirigir a una persona no significa tiene que hacer esto. No, ¿qué es lo que quiere Dios sobre ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Por eso la disponibilidad: habla, Señor, tu siervo te escucha. Punto. ¿Qué es lo que querrá el Señor? Bueno, ya es un asunto del Señor, pero mi deber, acompañando a otro, es llevarle al encuentro con el Señor. Claro, y como no era frecuente, dice la palabra, en aquellos días, pero claro, Dios no deja de hablar. Van a decir ustedes: no es frecuente en estos días. Yo creo que está siendo muy frecuente. Lo que pasa es que hay algunos que estamos confundiendo la voz del que sale en el espejo con la voz de Dios, y necesitamos la dirección espiritual, el discernimiento y la madurez para entender bien. Vamos al Evangelio. Continúa el día del Señor Jesús según el Evangelio de Marcos, ¿no? Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó.
En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para esto he venido. Otras traducciones dirán: para esto he salido. Salir del Padre, no sería esto. Pero ha venido a nosotros. Entonces, ¿para qué ha venido? Ayer lo vimos como exorcista, expulsando a aquel demonio en la sinagoga en Cafarnaúm. Muy bien. Ahora lo descubrimos en otra faceta, que es la faceta de curador, de sanador, de taumaturgo. Y bello esto. Pero nótenlo. El Evangelio de Marcos es el Evangelio en el que más se nos cuenta de curaciones, pero de curaciones en casas. ¿Recuerdan ustedes? La hija de Jairo, por ejemplo. Aquel que estaba endemoniado y el papá le pide, que era epiléptico, que le pide que lo cure, por ejemplo. O sea, en el Evangelio de Marcos son muchos momentos de curaciones a familias y en petición de miembros de una familia. Esto es bello, ¿no? Entonces, de la sinagoga a la casa. Ese es el traslado, ¿no? De la sinagoga a la casa. Y así como se ha purificado la sinagoga de aquel endemoniado, porque acuérdense que en la mentalidad judía todo lo malo era remitido al diablo. Entonces, una enfermedad, evidentemente que es un mal, pues. Entonces, y además es una fiebre, hay fuego, ahí hay calor. Entonces, claro, el Señor también de alguna manera va a sanar la familia. Porque sanando a la suegra, que es la cabeza de la familia, eso es lo que dice la tradición, ¿cómo se llama? Está purificando, está limpiando de la acción demoníaca, de la acción del mal, pues, en esa casa. Y además, fíjense los gestos. Se acerca, la toma de la mano y la levanta. Y el verbo que utiliza ahí el griego de Marcos es egerion, o sea, es resucitar, es el verbo resucitar. O sea que, vamos, la fuerza del Señor Jesús ya es resucitadora, si lo quieren, ya levanta. ¿Y levanta para qué? Para servir. Porque ella inmediatamente, esto es bonito, no lo leímos porque, como les digo, fue el día del bautismo del Señor, pero llamó a Pedro y a Andrés, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Santiago y Juan, inmediatamente. Ese adverbio en el Evangelio de Marcos es importantísimo. No están esperando. O sea, al Señor se le reacciona inmediatamente. Bello esto. Inmediatamente la señora se puso a servir, la diaconía. Entonces la iglesia a la cual el Señor se acerca, porque para eso ha venido, y que nos toma de la mano, o sea, es un gesto de cercanía, es para que nos pongamos a servir. Cuando Dios le habla a usted, cuando Dios visita a su familia, es para que usted se ponga a servir, no para que se quede ahí a la orilla de la cama viendo ahí la almohada. No, Señor, es para que se ponga a servir. Y claro, luego viene, miren, eso es simpático, ¿no? Estaba prohibido en sábado, termina al caer la tarde, ya es domingo, pues, en la mentalidad del mundo judío, no es víspera. Bueno, así lo hacemos todavía nosotros en nuestro mundo, ¿no? Ya el sábado por la tarde las misas ya son misas de domingo. Bueno, entonces igual, al caer la tarde, fíjense ustedes, estaba prohibido cargar enfermos, pero los chismes no estaban prohibidos en ese tiempo, porque se regó como una bola que Jesús había expulsado a aquel demonio, porque llevaron los demonios, y además que había curado a la suegra de Pedro. Entonces, todos a la casa de Pedro, a la casa de la suegra. Vénganse, que allá está el Señor, que es el tal Jesucito, que ese hace cosas extraordinarias. Y allá llegó todo mundo, todo el pueblo se apiñaba a la puerta, dice el texto. Por eso cuando luego venga Jesús y va a decir, ay de ti, Cafarnaúm, claro, pues si en Sidón se hubieran hecho, en Tiro y Sidón, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo se hubieran convertido, sí que todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo tuvo la oportunidad de verlo, todo el pueblo tuvo la oportunidad de palparlo, y aún así, la terquedad, ¿no? Y Jesús, ¿cómo termina el día? ¿Dónde comenzó? En la sinagoga, orando. ¿Dónde termina? Orando, porque se retira. O sea, miren, esto creo que para nosotros es fundamentalísimo, ¿no? Yo voy a misa, padre, sí, qué bueno. ¿Y su oración personal? Personal, sí. O sea, no basta con que usted cumpla con las... Yo rezo el rosario, hago la coronilla, todo eso está muy bueno. Y por favor, hay que hacerlo.
Pero la oración personal, el encuentro personal con Dios, no solo lo ritual, no solo lo oficial, sino que tenemos que estar sostenidos por la fuerza del encuentro personal. Y luego Jesús no se encierra, no, sale. Vamos a los otros pueblos, vamos a otra vez, la misionariedad, la diaconía y la misión. Esas son los dos, llamémosle los dos pistones del motor de la iglesia. Claro, el encuentro con Cristo que se acerca, que me levanta, que me resucita, para que yo sirva y para que yo sea misionero. Discípulo misionero. Lindo, ¿no? Hagamos oración. Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Has curado la fiebre que me impide servir a los hermanos. Has abierto mis ojos y mis oídos para ver y escuchar a quien me necesita. Sigue protegiendo mi vida. Sálvame. Confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame. Ten compasión de mí. Dame fuerza. Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Gregorio de Niza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.